Estoy de acuerdo. En nuestro tema del día de hoy, que es los medios masivos, la comunicación gráfica y audiovisual, influencia e importancia en el arte moderno y contemporáneo. Bueno, no perdamos de vista nunca que la historia del arte se ha basado principalmente en el arte. El arte es un medio de comunicación. El arte en sí es un medio de comunicación. Ha funcionado como comunicación al servicio de quien ha tenido la necesidad de tener al arte como el medio de comunicación, como el medio de expresión para precisamente transmitir una idea, un pensamiento o incluso un aspecto filosófico o lo que sea. Entonces, el arte ha funcionado como medio de comunicación. Entonces, el arte en sí ha sido base de la comunicación visual durante la historia de la humanidad. Si revisamos desde la prehistoria, hay un ruido ahí, alguien, a lo mejor convendría que apagaran sus micrófonos y lo activaran cuando participen, ¿les parece? Bueno, hola Seidi. Entonces, como les estaba diciendo, en la historia de la humanidad, la manifestación artística, antes de considerarse desde el punto de vista estético, ha tenido una necesidad, ha cumplido con una necesidad de comunicación. Desde la prehistoria, si revisamos las pinturas rupestres en los diferentes lugares en donde se han manifestado, se han encontrado estas pinturas rupestres en el mundo, han tenido una función. Se dice, no se sabe con certeza cuál ha sido esa función que ha cumplido desde la época prehistórica, ¿no? Se puede decir que son incluso una funcionalidad de comunicación mágica o una necesidad de comunicación de trascendencia humana, quizás es una necesidad de trascendencia que el ser humano ha tenido desde la prehistoria, ¿no? Desde los miles de años en los cuales hemos tenido la necesidad de transmitir esto o de preservarlo. No se conoce con certeza si en verdad esta necesidad ha sido así, es decir, si se sabe, no se sabe si las pinturas rupestres tienen esta necesidad de trascender para que en algún momento nosotros las hayamos encontrado y quizás podemos ver formas de vida o tipos de cacería o maneras de, en las cuales ellos practicaban, tenían una práctica. Pero definitivamente hay una intención de comunicar algo, ¿no? Puede ser una cuestión mágica o puede ser una cuestión medicinal, chamánica, no lo podemos saber, en verdad. Pero el hecho de que el ser humano desde la gestación de su existencia haya buscado la manera de encontrar pigmentos, la manera de ponerlos en una pared, la manera implica ya un interés especial en tener que comunicar algo que no sabemos qué. Las civilizaciones antiguas sí podemos conocer cuál era la comunicación que el arte específicamente estaba tratando de dar, ¿no? En su momento eran situaciones religiosas o cosmovisiones religiosas principalmente, pero también eran cuestiones de Estado. Recuerden que los egipcios, los sumerios han encontrado representaciones de estos, de estos señores que dominaban y que controlaban a sus respectivas civilizaciones, estas familias hegemónicas, estas familias que en su momento se llegaron a considerar como entre los egipcios una especie de semidioses o dioses, que sí eran cuestiones de Estado, ¿no? Era poner el faraón en una postura de superior, ¿no? Entonces ahí es donde la comunicación se empieza a convertir en algo más que nada iconográfico. Y bueno, y conocemos gracias a ciertas coincidencias históricas este tipo de comunicación, pero podríamos ni siquiera entender a qué se referían. ¿Cómo es la comunicación en las antiguas civilizaciones? ¿Cómo es que el arte hace esta comunicación? Bueno, pues es un tipo de escritura literalmente, ¿no? En el caso de los egipcios es jeroglífica.
¿Qué significa? Que bueno, que a partir de los símbolos, casi dibujando, bueno, no casi dibujando, sino que a partir del dibujo, a partir de la escultura, ¿no? A partir de la arquitectura incluso, entre griegos, entre egipcios, entre sumerios, mesopotámicos, o sea, entre los antiguos, entre los prehispánicos también, ¿no? También se puede ver este tipo de comunicación. No sabemos si lo podemos nombrar arte exactamente, es decir, si tenga una finalidad estética. Yo sí me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que sí tiene una función estética porque hay una búsqueda del equilibrio, hay una búsqueda de los pesos visuales, hay una búsqueda de los equilibrios visuales también con los colores que no corresponden al realismo que nosotros podemos interpretar ya como arte, ahora sí como arte, pues muchos siglos después, ¿no? Ya en las iconografías, religiosas de la Edad Media o quizás ya entrando ya de plano al Renacimiento o al Barroco. Pero bueno, en este momento hay quienes no se atreven a decir si es que en verdad era arte o simplemente la manera en la cual el Estado tenía que comunicar la educación, tenía que comunicar la forma de gobierno, las leyes también, la forma de vida, ¿me explico? En cada una de estas civilizaciones tiene una manera diferente de funcionar. Me gusta, sin ahondar tanto, podemos hablar, bueno, en el caso de los egipcios es una comunicación jeroglífica, en el caso de los prehispánicos mexicanos, mesoamericanos, de las civilizaciones mesoamericanas, es una comunicación ideográfica, pero a final de cuentas cumple con una función de comunicación. Ese es el punto. ¿Sale? Después pasan las antiguas, bueno, la última civilización más tardía, la romana, y pues en la romana es evidente, ¿no? En la romana sí podemos determinar, por ser más tardía, podemos saber, Marcelo, no ladres, podemos saber que había ya una intencionalidad, ya ahora sí, más artística en el sentido de transmitir la forma de vida. Marcelo, la forma de vida de sus habitantes, de los habitantes de estas civilizaciones. Antes de eso, si no eran los gobernantes o si no eran los dioses los que comunicaban cosas en esos muros, en esas pinturas o en esas arquitecturas, era muy difícil encontrar una forma de vida del vulgo. ¿Me explico? A partir de los romanos sí podemos determinar, en los baños de Pompeya se han encontrado escenas sexuales, incluso las prácticas sexuales las podemos encontrar en la antigua Roma. Están comunicando la forma de vida de la gente común, del común denominador de la población. No nada más los gobernantes, no nada más los reyes, los dioses que están diciendo cosas, o no nada más las leyes, ¿me explico? Sino ya la forma de vida del vulgo. ¿Por qué? Pues porque inventaron algo los griegos, ¿no? Desde antes de Roma, la cultura grecolatina, vamos a englobarlo como grecolatino, ¿no? Grecia, Roma. La cultura grecolatina inventó la democracia. Al nacer la democracia, la comunicación en el arte, repito, lo vamos a poner entre comillas todavía aquí, el arte, se vuelve literalmente democrática. Entonces, si tú tenías los recursos para poder hacer una manifestación artística, pues podías hacer una manifestación artística de ti. ¿Me explico? Mandar a hacer una escultura de yo, ¿y yo quién soy? Pues yo soy un mercader y yo vendo vacas, ¿no? O yo comercio, hago pan, soy panadero, pero tengo los recursos y le pago a los que tienen el talento para poder hacer una escultura de mí y la pongo en la entrada de mi casa para que todos me vean, ¿no? Pues este soy yo. O la pintura de los intereses comunes de la gente, ¿no? Entonces se han encontrado pinturas muy interesantes que comunican la forma de vida de esa antigua civilización grecolatina, ¿no? Que incluso, repito, sin hacer mucho énfasis, se han encontrado escenas cotidianas, ¿no? Escenas sexuales, prácticas de mercader, prácticas en los mercados, prácticas
de la gente que está vendiendo cosas o que está comprando cosas o que está intercambiando, ¿no? Esclavos incluso, ¿no? Gladiadores, ¿no? Ya no, ya imagínense, ¿no? Los juegos. El circo romano ya está representado en el arte grecolatino. Entonces son las prácticas cotidianas. Ahí es donde hay un pequeño parteaguas en este tema de lo que es el arte. Después viene la comunicación de la Edad Media. Es una comunicación netamente iconoclástica. ¿Qué significa? Que a partir de los íconos, los volúmenes, los tamaños y las posiciones de estas composiciones, no es que estén desproporcionados, no es que estén feos, no es que estén mal dibujados. Pues el Greco es de la Edad Media, ¿no? Y dibujaba bien, y estaba bien. Lo que pasa es que al ser iconoclasta, le tienes que dar pesos visuales a lo que son importantes. ¿Y quiénes son importantes? Pues los dioses, ¿no? Estos dioses representados en vírgenes, en santos, en niños dioses, en cristos. Estos pesos visuales y esta manera de componer transmite una comunicación religiosa principalmente. Se rompe con el Renacimiento porque sucede algo similar que en Roma. Se democratiza el arte. El peso del poder del Estado, en este caso es un Estado religioso. Es el rey. Los reyes, los señores feudales que quedaron del Imperio Romano, tienen un vínculo directo con la iglesia. La iglesia, ¿quién corona a los reyes? ¿No? Los papas, ¿no? Los obispos. El poder de Dios que otorga el poder, perdón, que válgase la redundancia, otorga el poder a sus gobernantes, ¿no? Por mandato divino es que estos gobernantes los van a gobernar, se joden, ¿no? Entonces, si te toca ser pastor, pues te vas a quedar pastor toda tu vida y vas a ser pobre toda tu vida porque los terrenos ni siquiera son tuyos. Bueno, en el Renacimiento esto cambia. El poder del Estado empieza a tener una pugna directa con el poder de la economía, con el poder, nacen los mercaderes que se convierten en burgueses. Nace la clase burguesa, la burguesía. Y la burguesía propone un tipo de arte que renace, o que propone el renacimiento de las culturas grecolatinas, y entonces empiezan a pensar en que la comunicación tiene que ser realista, ¿no? No iconoclasta. Vamos a pensar en una comunicación más realista, una comunicación más naturista. Vamos a representar la realidad y la naturaleza porque es lo más importante. No tanto Dios. Podemos quitarle ese peso de la comunicación a la iglesia. Le podemos quitar ese poder, dicen, ¿no? Los burgueses, florentinos principalmente, ¿no? En Italia. Y dicen, vamos a quitarle ese poder y vamos a comunicar la naturaleza, vamos a comunicar los mitos antiguos, los dioses antiguos, no solamente el dios cristiano. Vamos a remembrar ciertos mitos importantes, ¿no? El de Ícaro, los de Zeus, ¿no? Zeus que se transformaba hasta en bicicletas, ¿no? Y allá andaba pariendo hijos, convertido en ganso y en pollos y en burros, y imagínense, pobrecitas, ¿no? También de las compañeras que les tocó ese Zeus, así, ¿no? Bueno, pues entonces el Renacimiento cambia este peso, y este peso se vuelve cada vez más grande y más importante. El peso en el arte empieza a perder peso. La comunicación eclesiástica dentro del arte empieza a perder ese poder y lo empiezan a ganar no solamente los burgueses, también gente con el recurso o con la posibilidad de poder hacer arte. Y se empieza a democratizar cada vez más y más y más. ¿Vale? Entonces pasamos por todo el barroco, pasamos por todo el clasicismo, pasamos por todo el neoclasicismo. Recuerden que estamos viendo la perspectiva occidental, ¿vale? Si habláramos de la perspectiva asiática y africana, es otro tema para otros videos, ¿vale? Pero ahorita, el arte empieza a democratizar la comunicación. Ese es el punto. El arte se empieza a volver un ente en sí mismo. Antes de
el romanticismo, los artistas no eran como lo llegaron a ser. Un punto muy importante, ¿eh? Antes del romanticismo, los artistas eran artesanos como cualquier otro artesano. ¿Me explico? Antes los artistas eran gente que al servicio de quienes podían transmitir esta comunicación, que era lo que querían comunicar. Bueno, pues por ejemplo, Delacroix no era un rockstar, ¿no? Como lo fue Picasso. Ese es mi punto. Delacroix era un artista, o ni Rembrandt siquiera, ¿no? Eran gente que tenían la habilidad, y entonces eran gente que tenían un trabajo como si fueran ahora como un oficinista, haz de cuenta, ¿no? Los dueños de su trabajo eran quienes pagaban por este trabajo. Pero después, ¿qué sucede? Sucede la ruptura. La ruptura de la comunicación en el arte, donde el artista empieza a tener el poder de poder comunicar de manera más personal, sucede en la revolución industrial. ¿Por qué creen? Pues es muy sencillo. A ver, Citlali, ¿por qué crees? Es que hay algo que, o sea, lo que estaba diciendo, que se supone, o sea, es como un rompimiento, ¿no? Porque al final todas las obras antes se quedaban en la iglesia. Entonces, O los en, burgos, o en las salas de los ricos o de quienes la pagaban. entonces los pequeños burgueses empiezan a tener el control de alguna manera económico, entonces ya son libres como de vender sus obras. Pero ya no tanto los pequeños burgueses. Ahora empiezan los productores. Ya no son los burgueses intercambiantes de productos. No, son quienes lo producen. Surgen los empresarios, ¿no? Entonces, esta posibilidad tecnológica de poder democratizar ya no nada más la mano de obra, sino los materiales, ¿no? Empieza el proceso tecnológico le da la posibilidad a la gente de tener más acceso a materiales y a muchos más materiales, a incluso más colores y más pigmentos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede? Se abaratan. Hay posibilidad de producir más. Exacto. Y cuando produces más, la ley de la oferta y la demanda, ¿cuál es? Pues se abarata de la producción. Abaratas. Entonces los artistas dicen, pues ya me sale con una chamba pintar cosas que a mí me interesan, sin que me las encarguen, ¿no? Ya no soy dependiente de un taller de producción con 15 niños buscando pigmentos en el monte, ¿no? O preparando óleos, o preparando pinceles, sino que ahora lo puedo hacer yo porque tengo acceso económico. ¿Por qué? Porque es más barato, es más accesible. Entonces, en ese momento, la comunicación del arte se convierte más personal. Y nacen los exquisitos. No, no es cierto. Esme. También en el momento en el que llega la imprenta de Gutenberg, el conocimiento pasa a ser solamente para la gente de Varo, más para toda la comunidad. Entonces, el mismo arte se puede difundir de manera más accesible. Por ejemplo, los manuscritos iluminados ya no eran solamente de acceso de la gente rica, ya uno podía ver siquiera cómo lucía un manuscrito iluminado. Entonces, también el conocimiento ya se volvía de acceso total a la gente, independientemente de su posición económica, ya que la imprenta facilitaba el costo. Exactamente. Buen punto. Muy importante, Esme. Gracias. Esa participación es muy importante. Se democratizan las letras, el pensamiento. No nada más el pensamiento visual de las obras plásticas, sino también el pensamiento escrito, ¿no? Y más o menos, porque tampoco es así como que... Pero bueno, ya no es la onda de agarrar y tener a unos cuates haciendo libros, escribiéndolos a mano, ¿no? Podías hacer tirajes ya con la imprenta, literal. Qué bueno que los europeos se la quieren atribuir a Gutenberg, pero pues la imprenta es china, ¿no? Pero bueno, por ahí hubo un intercambio cultural con los mercaderes
mercaderes italianos que llegaron a China y pues bueno, se la fusilaron, la europeizaron. ¿Qué pasó, Isma? Gutenberg, en realidad él me había apostado que él podía imprimir 100 libros, creo que en 16 días, si mal no estoy. Y eso fue lo que lo inspiró. O sea, él agarró, de hecho, de los chinos esta idea, pero simplemente por el hecho de que él tenía que ganar esta apuesta. Y curiosamente Gutenberg se murió sin saber cómo evolucionó la imprenta. Quienes la volvieron popular no fue Gutenberg, era uno más que se llamaban Koenig, y no recuerdo el apellido del otro, eran unos alemanes. Y a los chinos se les atribuye la creación de los tipos móviles, que son las piezas con las que se hacían las letras. El Gutenberg lo que hace una máquina que junta todo esto, porque los chinos lo juntaban en láminas y hacían el proceso de todos modos de manera manual. Entonces a Gutenberg se le admite la imprenta, pero el proceso de impresión en sí de los tipos eran de los chinos. Exactamente, los tipos, ¿no? Ahí es donde vienen. Pero bueno, excelente paréntesis. Entonces ahí es donde viene la primera ruptura de la comunicación, la primera gran ruptura, bueno, una de las grandes rupturas de la comunicación, ¿no? Con la primera revolución industrial. Pero con la revolución tardía del resto de Europa, ¿no? Es que viene la otra gran ruptura y nacen las vanguardias. Entonces a partir de las vanguardias, ¿no? Es como que ahora sí, si quieres pintar así, o sea, prácticamente el proceso de producción de los materiales se vuelve todavía más y más accesible. Entonces, eso es muy importante para las vanguardias. Entonces, en las vanguardias, ya conocemos las vanguardias, hemos hablado acerca de las vanguardias, y pues son muchas, ¿no? Imagínense ahorita si nos detenemos a hablar de cada una de ellas y qué lo que significa. Pero lo importante es que la comunicación en el arte ya no solamente es personal, sino que además se convierte en algo social. Esa gran ruptura de las vanguardias convierte el arte en algo social. Viene el segundo renacimiento. ¿Y dónde creen que nace? En México, ¿no? Entonces, no nada más es el interés. Las vanguardias sociales, pues, desde el impresionismo hasta el cubismo, hasta el expresionismo, todas tienen sus tintes sociales. No solamente son intereses personales del artista, sino que además son intereses personales, pero a partir de las preocupaciones sociales de los artistas. Porque ya los artistas, a diferencia del romanticismo, a diferencia de otras épocas, los artistas vienen de las clases obreras. Los artistas vienen nace la clase obrera con la primera revolución. Y de pronto hay hijos de obreros que se empiezan a convertir en artistas o que empiezan a tener estas preocupaciones, y los movimientos políticos también los promueven, ¿no? Entonces, se necesita una comunicación ahora de Estado, pero ya no es religiosa. Bueno, sí, pero diferente, ¿no? Bueno, no es religiosa, está mal decirlo de esa manera, pero es una comunicación de Estado a partir de la educación, ¿no? Importa más que el arte sea educativo a que sea personal. ¿Por qué? Pues porque entonces estamos sociabilizando. Ya dejamos la democracia para convertir en un arte social, y entonces las preocupaciones de los artistas también tienen mucho que ver los problemas que están sucediendo en Europa. Hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, y está sucediendo que entonces también hay una preocupación social, y entonces mis papás pues son obreros, y yo soy obrero, y me preocupan los obreros, y pinches burgueses, ¿no? Y entonces, entonces ya empiezan a haber otros intereses. La comunicación del arte tiene esta gran ruptura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se empieza a volver una comunicación más social. Pero la tecnología no deja de avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Toman los elementos importantes y los elementos iconográficos importantes, los símbolos del arte social, y lo transforman en íconos. Y entonces la libertad guiando al pueblo, desde la cual le funcionan a los nazis, le funcionan a los comunistas, le funciona para la comunicación, y entonces nacen los medios masivos de comunicación, pero no nacen por sí mismos. La comunicación gráfica, la comunicación visual,
viene directamente, ¿por qué hicimos toda esta introducción acerca de la comunicación del arte desde la prehistoria muy someramente? Pues porque es parte de la evolución de la comunicación gráfica. Entonces, si tú quieres transmitir una idea, empiezas a convertir los símbolos del arte clásico ya, no del arte de las vanguardias, no del arte moderno, sino del arte clásico. Los comunicadores gráficos empiezan a convertir estos símbolos en íconos, y estos íconos empiezan a transformar la comunicación masiva. Y entonces tú puedes ver, sin saber que es una obra de arte, sin saber que es la Venus, ¿no? Estás viendo un ícono, bueno, lo transformaron ya en un ícono, lo convirtieron en un ícono, y entonces se convierte en un golpe de comunicación que te está diciendo algo. ¿Y quiénes son los que empiezan a pagar este tipo de comunicación? A ver, ¿quiénes creen que son? Y empiezan a justificar, bueno, primero el Estado, ¿no? Y los medios masivos con una comunicación educacional y socialista. Pero después, a partir del modernismo, los grandes corporaciones que nos quieren vender algo. Y entonces entonces aquí es donde John Berger nos rompe el pensamiento y el conocimiento artístico y estético, y es donde nos dice, el arte empieza a tener una funcionalidad de comunicación publicitaria. Y es a partir del arte. Y ahí es donde nos rompen el corazón, así John Berger, y nos dice, ¡oh! Y ahí es donde nace. Entonces los medios se empiezan a volver masivos. Ya no es la imprenta de Gutenberg tirando 100 libros cada tantos días, sino es literal la televisión, los medios impresos, los volantes, que son miles y miles y miles y miles de mensajes que te llegan al momento y en el instante. ¿Qué sucede en esta época de las vanguardias? ¿Quién se da cuenta de esta posibilidad y la replica? Principalmente, pues Warhol. Warhol es quien dice, ¡ay, pues sí! Está la estampa, ¿no? Y entonces yo puedo tomar una fotografía y puedo hacer un video y puedo hacer, a partir de los medios electrónicos y estas tecnologías nuevas, y la puedo replicar 1000 veces y puedo hacer composiciones nuevas a través de esto, cambiando un color, cambiando algo, cambiando esto, y entonces retoma el taller de producción artística y entonces lo convierte. El arte se convierte, es decir, el arte provoca el nacimiento de los medios masivos a través de las iconografías que se crean a través de estos símbolos, pero entonces los medios masivos de comunicación, las técnicas de producción masiva, transforman al arte en un acceso de arte masivo. Y para no ir tan lejos, les voy a poner un ejemplo. Liz me regaló una taza en donde imprimió una de sus acuarelas. Está la acuarela original, pero podemos hacer 1000 tazas que forman parte de este arte. Y entonces empieza este juego, esta dialéctica, este conversatorio entre lo que es arte y lo que no es arte, y lo que es válido y lo que no es válido, y qué es más arte que otro arte. No perdamos de vista lo fundamental. El arte en sí mismo es un medio de comunicación. Primero. Segundo, que si lo abstracto es más decorativo que lo figurativo, bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que el arte decora, sea abstracto o sea figurativo. Si es esquizo el tema o muy personal, así de las olas y mis pies, pues comunica igual a que si haces un arte de denuncia porque hay violencia en México. No, comunica diferentes cosas, pero el nivel de composición, el tratamiento y lo final, a final de cuentas, el objetivo final, si se logra, pues tiene un mismo nivel de comunicación. A mí hay cosas del arte abstracto que a veces me pueden cansar, sí, porque pues no aguantaría ver una exposición de Jackson Pollock, ¿no? A la quinta obra ya siento que estoy viendo lo mismo. Bueno, ok. Pero no significa que no deje de comunicar o no significa que tengo menos valor. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, habrá críticos. A lo mejor llegaría Belina Lesper y me da un zape y me dice, no, pues estás mal, porque lo chido es acá, lo clásico y no. O sea, yo difiero de eso. Yo difiero tanto que incluso
el arte urbano se ha transformado a partir de las técnicas como el estarcido, se ha transformado a través de las técnicas como el mismo graffiti, el mismo aerosol ha transformado el arte urbano, ¿no? Y a través del arte urbano podemos comunicar, con respeto de la palabra, pendejadas, como podemos comunicar algo muy profundo o muy social o muy educativo. No importa, pero si el resultado está bien logrado, no tiene menos valor por tener un tema diferente. En cuanto a comunicación, en cuanto a la estética y a las leyes, en las cuales los teóricos quieren regir lo que es válido y lo que no es válido. ¿Me explico? No significa que tenga menos valor. ¿Por qué? Pues porque la misma estética se ha transformado. Las señoritas de Aviñó de Picasso en su momento era una monstruosidad antiestética. Y ahora olvídense, es un referente del arte moderno, ¿no? Es un referente, es un parteaguas de las vanguardias. Y en la historia del arte es fundamental por todo eso, ¿no? Pasó mucho tiempo para que pudiera ser aceptada estéticamente hablando las señoritas de Aviñón. Era monstruoso. Yo creo que ahorita se están haciendo muchas monstruosidades estéticas que dentro de 20 años o 30 años la gente los estetas o los artistas o los mismos críticos de arte van a poder decir si es válido o no es válido, pero yo creo que si a final de cuentas el objetivo de comunicación se logra, en cuanto a comunicación se refiere, tiene el mismo valor. No importa el tema, no importa la técnica, no importa el sistema de producción. Si no fueron a ver a Gigi Lástima, porque la neta se perdieron, del maestro del stencil. Así se las pongo. Uno de los grandes maestros del stencil, uno de los grandes maestros del aerosol, que con un stencil, así, te hacía un entramado biomecánico, así que parece que estás viendo una cosa impresionantemente barroca, pero no. En verdad es muy sencillo y es una genialidad. Y no significa que sea menos valioso porque no lo pintó a mano, ¿no? Porque no lo dibujó todo, figurita por figurita, y porque no las pintó. Yo creo que o sea, a final de cuentas es una solución. Los murales de Siqueiros no son menos valiosos porque literalmente los proyectó con un proyector de cuerpos opacos y los pintó y los distorsionó para generar triangularidad. Porque lo haya hecho por un proceso óptico, por un proceso mecánico, porque haya utilizado la tecnología que tenía en su momento, ¿no? Yo se los comentaba la vez pasada, y si ahora los murales los hacemos a través de sublimación en tela, y agarramos estas máquinas, esta combinación de mecánica con digital, y de pronto hacemos collage en el Photoshop literal, y los imprimimos en sublimación, y de pronto empezamos a decorar y empezamos a generar cosas hasta con basura, ¿no? Que era lo que platicábamos la vez pasada, con desechos, con reciclaje. Ahí está el Muniz, ahí está el brasileño, ahí está. Revisen esos grandes vanguardistas. Yo creo que el arte de la vanguardia no es nada más poner plátanos en la pared y decir que valen cientos de miles de euros. No, yo creo que el arte contemporáneo es muchísimo más amplio, muchísimo más rico. Tan es así que ustedes son artistas contemporáneos. Y todos ustedes, y yo me incluyo, somos diferentes en lo que pensamos, en lo que queremos y en lo que buscamos. No es más válido tener técnica para poder hacer una paleta o tener que preocuparse por hacer una paleta. Es conocimiento y el conocimiento es importante y es fundamental. A de pronto hacer algo emocional como hemos hecho con los ejercicios de arteterapia. Y literal agarramos la pintura con las manos y nos la embarramos encima y se la aventamos al lienzo y de pronto cambiamos todo el academicismo a través de eso. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Están muy callados. Pensativos, dudativos. Ok, Yesme. Espérate, déjame ver aquí. Mencionabas sobre lo de que las, por ejemplo, corporaciones te estoy escuchando, dime. Que usan el arte para vender y cosas así. Yo conozco un video que lo puedo mandar al rato que desocupe el teléfono, que se llama ¿Por qué las corporaciones compran arte?, que es de la PBS Studios, un canal de YouTube que se llama The Art Assignment, que es muy bueno, pues explica por qué compañías gastan tanto dinero en eso, pues en arte.
para decorar sus paredes y cosas así. Y pues llegan a la conclusión de que el arte se compra por las compañías para hacerlos sentir más humanos, para hacerlos sentir más conectados con nosotros, para que no llegue a un banco, por ejemplo, y no veas puras paredes blancas, sino que diga a este trabajo, y que las compañías digan, nosotros, también el fondo del artista, nosotros apoyamos a estos artistas locales, nosotros apoyamos esto, realmente le da una identidad más humana. Y también te iba a comentar sobre el tema que tengo un libro, pues sabes, estudié diseño gráfico y comunicación gráfica yo, llamado La sintaxis de la imagen de Donis Adondis. Donis Adondis. Sí. Librazo. Que también lo tengo en digital y pues supongo que si no lo tenés te lo voy a pasar pues porque sí es muy bueno, la verdad, complementado con uno que tiene la majo de Color Graphics sobre el color y el diseño y el arte, es bastante bueno los dos para comprender un poco sobre Compártelos, por favor. Yo voy a compartir otro libro que... Ok, lecturas obligadas para esta semana. Donis Adondis, el sintaxis de la imagen, obviamente, claro que sí, hay que leer ese, el que les pasé, y les voy a pasar Modos de Ver de John Berger, que tengo años pasando. Esta semana, lectura obligada. Esta semana es teórica. Van a leer, por favor. Continúa. Perdón. Del hay un capítulo, el capítulo 8, que literalmente es las artes visuales, la función y el mensaje que dan las artes visuales. Ese es meramente el último capítulo y es dedicado meramente al arte. Ese es uno, creo que es el que más acierta para la lectura de eso, en caso de que lo querrás leer así rápido. Creo que eso sería una buena forma de empezar ahí el libro. Fíjense que yo tuve una conclusión, gracias a Donis Adondis y a John Berger, una conclusión que me entristeció y me rompió el alma. Que ha sido utilizado dentro de estas mismas iconografías creadas por el marketing para vendernos necesidades inventadas, ¿no? ¿De qué se trata el marketing? ¿De qué se trata? Estas composiciones que han sido, fíjense, composiciones clásicas que han sido utilizadas por los medios de comunicación masivos y que nos han vendido un estatus al que a lo mejor ni siquiera podemos acceder nunca en nuestra vida. Pero la aspiración de ese estatus vende cigarros, vende cervezas, vende vinos caros, vende ropas caras, vende carros. A partir de composiciones del arte. Y es triste entenderlo y descubrirlo de pronto, que bueno, que pues ha sido la función del arte, la función moderna y la función contemporánea del arte, ¿no? Solamente como observación al respecto de lo que estabas diciendo, me acordé. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Cerramos? ¿Cuál fue el segundo libro que dijiste? El primero fue Sintaxis de la imagen y el segundo... De Ver, de John Berger. Lectura obligada para esta semana. ¿Vale? Se los mando en digital. ¿Lo vas a poner en la biblioteca? Sí, y también en el grupo. ¿Algún otro comentario? ¿Cerramos? Cerramos y pasamos al siguiente video que corresponde a su... Pues por lo menos yo investigué pues la tarea, pues la estoy haciendo ahorita en la tarde, y Bien. pues yo sí investigué unas cosas sobre el hecho de la comunicación gráfica. Sería, por ejemplo, importante destacar qué es lo importante en el momento de la comunicación gráfica y qué es la misma. La comunicación gráfica es, pues eso, la idea de comunicar un mensaje por medio de una imagen, pero para que esto funcione tienen que haber algunos elementos básicos. Primero, el método o el medio que se use para este mensaje, el objetivo de comunicar y el campo visual prácticamente. Campo de percepción visual, que para mí es uno de los más importantes. ¿Cómo se va a percibir un trabajo en el caso del arte? De dos maneras. Uno, el contexto al que vos lo vas a vender,
y la forma en la que lo vas a presentar. Por ejemplo, digamos que vos quisieras presentar una exposición ante un grupo de gente sorda y les quisieras exponer cómo es la música, cómo lo harías, o a una persona ciega, por ejemplo, no le puedes presentar una obra plana, la textura sería algo que lo favorecería muchísimo. O, por ejemplo, en el caso del tema, en el caso de los artistas polémicos, que en aquellos tiempos, en el caso de Velázquez, que él dibujaba o pintaba personas pobres, por así decirlo, personas que jamás creyeron en su vida que iban a ser pintadas, en un tiempo en el que el arte y las personas retratadas eran únicamente personas que se lo podían costear. El lenguaje visual es saber comunicar el mensaje adecuado con los recursos correctos y pues el lenguaje apropiado para el receptor. Por ejemplo, en el mundo de la crítica del arte, por ejemplo, si vos estás hablando de un grupo de estudiantes con un lenguaje que ellos no van a entender, tu mensaje no se va a entender. Lo mismo pasa con la pintura. No puedes tocar un tema sobre, por ejemplo, una ciudad moderna a una exposición en África, por ejemplo, no se puede apreciar de la misma manera, no se va a interpretar tampoco de la misma manera. Y la comunicación, pues, conocer muy bien cuál es el proceso de comunicación, saber que da un mensaje, pero que el mensaje puede llegar a morir en el momento en que acabaste una obra y que ese mensaje va a quedar ahí para que otra persona ya lo interprete y para que esa persona no interprete lo que vos querías decir. Es algo que se tiene que tomar en cuenta en el momento de la comunicación visual. Y sobre el arte, porque al final se tiene que tomar en cuenta en el arte la capacidad para hacer algo, o por ejemplo la manifestación humana de un sentimiento o de un pensamiento, que es bastante difícil definir lo que es el arte, si os tomas en cuenta ay, me olvidé de la palabra arte, no me acuerdo, pero era de Ars y de Aris. Y pues la idea de comunicar y lo que comentaba sobre cómo en la historia comunican los que tienen el poder y que al día de hoy personas como nosotros, que si nos viéramos en el pasado no tendríamos probablemente nada de influencia, cero, nada de influencia, podemos ser capaces de comunicar el arte, pues. Y creo que eso es algo muy importante que nos dejan los artistas que han pasado por la historia al día de hoy, la capacidad de saber que todos nosotros somos artistas, todos nosotros podemos comunicar algo de maneras diferentes, no de la manera estética que se crea, no de la manera técnica que se crea, sino de la manera en la que uno desee expresarla y dejarlo pues a la interpretación de quien lo quiera ver. Eso sería todo lo que yo investigué. Muy bien. Muy puntual tu participación. Gracias. Está bien. Qué bueno que alguien hace la tarea, por cierto. Nunca hago tarea, Jorge. Saben que igual los quiero. Oigan, se mete un ruidito, activen su micrófono. O los activo desde acá, no se preocupen. ¿Algún otro comentario? Levanta la mano, ¿quién comenta? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere contradecir? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere preguntar también? ¿No? Cerramos entonces. ¿Va? Listo. Le pongo